Justicia. Ninguna de estas tres etapas puede tener un valor mayor al 40 ni menor al 20% de la calificación total. Y debe ser una garantía la participación ciudadana en todas las etapas, enfatizando en que éstas deben ser de carácter público. Decía yo que este examen tiene tres etapas: examen de concepto, calificación curricular y evaluación personal. El examen de concepto tiene 4 características: es presencial, es de desarrollo, versa sobre temas de actualidad mediante un ensayo u otro. En los temas de actualidad, las materias que estamos sugiriendo que deben ser tomadas en cuenta para la evaluación por parte de la Comisión Especial es el sistema de justicia peruano, el derecho constitucional, derechos humanos, otras ramas del derecho y aspectos relacionados a la ética profesional y la gestión pública. El segundo aspecto o etapa es la calificación curricular, que no es otra cosa que la verificación de la documentación presentada por los señores postulantes al cargo de ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Este currículum u hoja de vida debe ser colgado por los distintos medios informáticos que tenga a su consideración la Comisión Especial para que esté sujeto también a una validación pública. Se evalúan los siguientes requisitos, tal cual lo recoge la autógrafa y tal cual también ha sido reiterado en la ley orgánica que estamos poniendo a su consideración. Experiencia profesional como abogado, 25 años o más. Igualmente, 25 años o más para el ejercicio de estar ejercitando cátedra universitaria y 15 años o más de experiencia como investigador en materias jurídicas. Asimismo, se va a evaluar los cargos y puestos desempeñados, docencias en universidades públicas o privadas licenciadas y el desempeño en observatorios y asociaciones de investigaciones y publicaciones. Luego de esta segunda etapa pasamos a la tercera etapa. Los postulantes con puntaje probatorio en dicha evaluación curricular pasan a la llamada evaluación personal. Y obviamente aquí tiene que ponerse énfasis en que esta tiene que ser difundida de carácter público. Y antes de acudir a esta entrevista personal, tienen que publicarse las listas de los aprobados para que también los ciudadanos puedan plantear alguna información que considere importante que tenga en cuenta la Comisión Especial o también proponer algunas tachas si estuvieran incursos en alguna falta grave. Esto es canalizado a través de los miembros de la Junta, esto es canalizado a través de los miembros de la Comisión Especial. En esta tercera etapa, que es la evaluación personal, ¿qué criterios son los que se van a considerar? La experiencia personal o profesional, vocación con la función a desempeñar, conocer opiniones sobre principios jurídicos, valores éticos, morales y sociales, la trayectoria democrática y respeto por los derechos humanos, opiniones sobre la función a desempeñar, conocimiento del sistema de justicia y de la realidad jurídica nacional, trato con el público y con operadores jurídicos, compromiso con la igualdad y no discriminación y protección de derechos fundamentales. También se está dando en la propuesta énfasis en que haya una permanente y dinámica participación ciudadana. Los ciudadanos pueden presentar tachas, una primera opción, durante el procedimiento de elección de los integrantes de la Junta o durante los procedimientos de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales. Asimismo, también podrán los ciudadanos constituirse al lugar donde se realicen las audiencias durante la elección de integrantes de la Junta y también en los procedimientos de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales. Podrán también dar traslado de información tanto a la Comisión Especial como a la Junta Nacional de Justicia. Y podrán efectuar denuncias en contra de los integrantes de la Junta o en contra de los postulantes a jueces y fiscales y aún estando en el ejercicio también para los procedimientos de evaluación y de ratificación. Esto es la Comisión Especial. La Comisión Especial, una vez que cumple ese fin de designar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pasamos a explicarles los alcances de lo que es la Junta Nacional de Justicia. En principio, todos sus integrantes, tanto los titulares como los suplentes, asumen dicha responsabilidad mediante concurso público de méritos. Y es reiterativo indicarles que esto es mediante el proceso meritocrático impulsado por la Comisión Especial. Se garantiza una composición paritaria tanto en titulares como miembros suplentes. Y cualquier voto o decisión de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia
es pública. El periodo de duración del cargo de los integrantes es de 5 años y no hay reelección inmediata. Aquí estamos recogiendo prácticamente los contenidos ya regulados en la autógrafa de ley que fue en su momento aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada el 9 de diciembre mediante referéndum. Sí, el periodo dura 5 años y no hay reelección inmediata. Está en el margen derecho de su diapositiva. ¿Cuáles son las características más relevantes de la Junta Nacional de Justicia? Pueden ser removidos de sus funciones por causa grave y por acuerdo del Congreso de la República. En el proyecto de ley estamos poniendo toda una casuística específica de cuáles son estas causales. El cargo es a tiempo completo, a excepción de la docencia universitaria parcial y sin comprometer a la Junta Nacional de Justicia. Se nos observaba de que por qué no es a tiempo completo y a dedicación exclusiva, porque de acuerdo a lo expresado en la Constitución del Estado, hay opción a quienes ejercitan función pública, a su vez también de poder ejercer docencia universitaria. Gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades cual si fueran jueces de la Corte Suprema, y son responsables por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. Sus funciones o competencias son de carácter indelegable. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a este cargo? También han sido regulados en la autógrafa de ley y lo que es reiterado por la ley orgánica que estamos poniendo a ustedes en condición de proyecto. Ser peruano o peruana de nacimiento, ser ciudadano o ciudadana en ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 75 años, no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso, tener reconocida trayectoria profesional, solvencia y dignidad moral, ser abogado o abogada. Ahí también hay un reparo, ¿por qué solo abogados? Pero ustedes entenderán que esto propició un amplio debate en distintas comisiones como en el Pleno y finalmente se determinó, que así fue regulado en la autógrafa, de que sean abogados. ¿Cuáles son los impedimentos para ser miembro o integrante del jurado, de la Junta Nacional de Justicia? Me está fallando el proyector, por favor, ruego que se remitan ustedes al material puesto a su consideración en físico. Bueno, ya está ahí. No pueden ser miembros de la Junta Nacional de Justicia el presidente de la República, vicepresidentes y congresistas, el Contralor General, el Subcontralor, ministros de Estado, viceministros, directores generales, los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, tanto titulares como no titulares, alcaldes y gobernadores regionales, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público destituidos o no ratificados, condenados por delito doloso mediante sentencia firme, procesados por violencia contra las mujeres, niños y adolescentes, situación de discapacidad severa que haga imposible desempeñar sus funciones, quienes hayan sido declarados en estado de quiebra culposa o fraudulenta, los integrantes de organizaciones políticas, si es que antes no han pedido licencia, y los inscritos en el Registro Nacional de Abogados sancionados por malas prácticas profesionales. También hemos enfatizado y al detalle cuándo es que se propicia un conflicto de intereses, y ello premunido de una cuestión fáctica, ¿no? Ha habido una diversidad de casuística que se ha dado en el ejercicio de lo que era el Consejo Nacional de Justicia, ¿no? Perdón. El integrante de la Junta Nacional de Justicia debe inhibirse en los siguientes casos: cuando postulante sea la cónyuge conviviente, cuando sea un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando conoce o hubiera conocido de algún arbitraje, procedimiento, proceso o hubiese actuado como parte contraria, sea miembro de la Junta o de su cónyuge conviviente o de alguna persona jurídica con la que tenga relación, cuando haya sido integrante de organización política en la que se encuentre licencia o hubiera pertenecido el miembro de la Junta Nacional de Justicia, si hubiera sido trabajador o prestador de servicios bajo las órdenes o en coordinación con el miembro de la Junta Nacional de Justicia, si hubiera sido trabajador o prestador de servicios, cualquier situación en la que se pueda determinar razonablemente que el miembro pueda tener un interés personal. Ahora, es usual que en la administración pública presentemos la declaración jurada de bienes y rentas, pero acá estamos proponiendo que también sea obligatoria la declaración jurada de intereses, tanto al asumir el cargo, durante el ejercicio, es decir, con una periodicidad anual, y al finalizar el cargo bajo responsabilidad. Antes había mencionado circunstancias que son consideradas causa grave y que pueden motivar la no postulación o relevo si es que ya se es juez o fiscal.
el no haber cumplido con informar de encontrarse incurso en un supuesto de conflicto de intereses, la incapacidad moral sustentada en la comisión de faltas éticas, reunirse o comunicarse con postulantes y con los que se encuentren en ratificación en la evaluación parcial de desempeño o procedimiento disciplinario, lo que también es aplicable para los postulantes a jefes de la OMPE o de la RENIEC, incurrir en actos de nepotismo, incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes de su cargo, violar la reserva propia de la función y no reincorporarse a sus funciones dentro de los 4 días siguientes del vencimiento de la licencia sin la debida justificación. ¿Cuáles son las funciones en concreto de la Junta Nacional de Justicia? Lo primero, que es una función propia de la Junta Nacional de Justicia, que es el nombramiento previo concurso público de méritos, meritocracia, lo que es la ratificación cada 7 años, lo que es la evaluación parcial de desempeño, que se da a mitad de periodo, de 3 años y medio, y lo que es la destitución de los altos magistrados, sanción, amonestación o suspensión de jueces y fiscales supremos, nombrar a jefes de la OMPE y jefes de la RENIEC, y también en la autógrafa se ha regulado, y también lo estamos regulando de mejor manera en lo que es el proyecto de ley orgánica que estamos sustentando, una función de transitoriedad, que es la revisión de las decisiones efectuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Nombramiento de jueces y fiscales por la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se encarga de aprobar las bases de dicho concurso público de méritos, y esta tiene 3 etapas. Una primera etapa, el examen escrito; una segunda etapa, calificación curricular; y una tercera etapa, entrevista personal. Todas estas 3 etapas son de carácter público, y si hay algún derecho que abonar, esto debe corresponder estrictamente al costo necesario para cubrir dicha participación. La primera función es la función de evaluación. Esta se da cada 7 años. Esta competencia ya la tenía el Consejo Nacional de la Magistratura, a quien estamos relevando para que ahora se convierta en Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué se evalúa en la ratificación? La conducta, idoneidad e integridad en el desempeño del cargo, los resultados de las evaluaciones parciales de desempeño, antecedentes que han acumulado sobre su conducta, producción jurisdiccional y académica, informes de los colegios y asociaciones de abogados y méritos personales, profesionales e intelectuales. Ahora, esta ratificación tiene un doble efecto. Lo primero, la ratificación, que podría significar la continuidad, y lo segundo, la separación, si es que finalmente no ha sido ratificado. Otra función asignada a la Junta Nacional de Justicia es la evaluación. Este sí es un aporte innovador en que se ha dado en el curso del debate que se ve en las comisiones en el Pleno del Congreso, y que a su vez también ha sido regulado en la autógrafa sometida a referéndum el 9 de diciembre. Se da a la mitad del periodo de ratificación, es decir, cada 3 años y medio. Aquí se evalúa la idoneidad y desempeño de jueces, juezas y fiscales. Es una medición de desarrollo profesional y conducta en el ejercicio de la función. Ahora, el efecto de esta evaluación no significa el cese del juez o del fiscal, sino que pasará a tener cursos especializados a cargo de la Academia de la Magistratura. ¿Cuáles son los criterios que se miden en esta evaluación parcial cada 3 años y medio? 1 son sus decisiones judiciales y fiscales. 2, la gestión de procesos. 3, la celeridad y rendimiento que le impulse a los procedimientos que tiene bajo su responsabilidad jurisdiccional. 4, cómo se organiza en el despacho judicial. Y 5, las evaluaciones de las publicaciones que tenga a bien brindarnos. Es decir, esta medición tiene 2 caracteres específicos: desarrollo profesional y conducta en el ejercicio de la función. Los resultados de esta evaluación parcial de desempeño tienen los siguientes efectos. Nos ayuda a elaborar el cuadro de méritos de jueces, juezas y fiscales. La aprobación de la evaluación parcial es requisito para ascenso en la carrera. El resultado de dicha evaluación parcial es tomado en cuenta en el procedimiento de ratificación.
determina si corresponde que la jueza, juez o fiscal asista a cursos obligatorios en la Academia de la Magistratura. Asimismo, también se está proponiendo como nueva función de la Junta Nacional de Justicia la amonestación y suspensión hasta por 120 días calendarios tanto a jueces como fiscales supremos. Esto también ha sido regulado en la autógrafa de ley. Cuando insisto en la autógrafa de ley, quiero poner en autos de que son materias que no admiten discusión, que han sido aprobados en la autógrafa y que simplemente acá estamos alcanzando cuestiones reglamentarias que pueden implementarse a efecto de esta autógrafa. La función de destitución entregada a la Junta Nacional de Justicia, tanto para jueces, juezas y fiscales. ¿Qué motivos pueden dar pie a la destitución? Tener resolución judicial firme por hechos vinculados a violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, intervenir en procesos o actuaciones estando en curso en prohibiciones e impedimentos legales, comisión de un hecho grave que comprometa la dignidad del cargo, reincidencia en un hecho que configure causal de suspensión y ser condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso. Y quizás la función de transitoriedad que se le ha entregado resulte la más compleja que tenga que asumir en una primera fase la Junta Nacional de Justicia, porque se le ha dado un plazo perentorio de 18 meses. Es decir, una vez instalada la Junta Nacional de Justicia, en 18 meses tiene que acudir a los nombramientos requeridos, tiene que acudir a revisar los nombramientos dados por el anterior Consejo Nacional de Magistratura, a revisar las ratificaciones, a revisar evaluaciones y procedimientos disciplinarios pendientes. Miren, sí, por mandato de la autógrafa, que ya es ley constitucional, se ha dispuesto que la Junta Nacional de Justicia, en un periodo de 18 meses, que se toman en cuenta a partir de la vigencia de la ley, tiene que acudir a revisar las decisiones del anterior Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué va a revisar? Nombramientos, ratificaciones, procedimientos disciplinarios. Es decir, una amplia y ardua labor que tiene que asumir. Y sin ánimo de agravar, simplemente dándole objetividad a la materia, a la pregunta que plantea la congresista Alcorta, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre el año 2015 y 2018, ha realizado 1.453 nombramientos, 756 ratificaciones, 136 procedimientos disciplinarios están pendientes, y al igual que 54 absoluciones o no sanciones. Por eso decía, en una primera etapa, la etapa de transitoriedad que le estamos llamando, va a ser de un complicado y arduo trabajo que tiene bajo su responsabilidad la Junta Nacional de Justicia. Es todo cuando tengo que dar cuenta hasta estos momentos, señora presidenta. Gracias, ministro. Las preguntas las vamos a hacer luego de las intervenciones de los tres invitados que han acudido en esta mañana. Tiene el uso de la palabra el señor defensor del pueblo. Gracias, presidenta. Ya está. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo al ministro, colega Vicente Ceballos, y al señor defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, y a todos los colegas. Señora presidenta, a las 11 de la mañana hay convocado un pleno, y la situación de crisis política que hay en el país requiere que seamos responsables asistiendo a él.
sin faltarle respeto a los invitados, yo les sugiero cortésmente que suspendamos esta reunión a las 11 de la mañana para asistir al pleno. Gracias. Tomamos nota de su pedido, congresista. Tiene el uso de la palabra el defensor del pueblo. Sí, muchas gracias. Un saludo a los señores congresistas, al señor ministro de Justicia, al Contralor General de la República. En realidad nosotros ya hemos, en otra comisión, la Comisión de Justicia, ya hemos abordado este tema. Y aprovecho para insistir, reiterar el pedido de la Defensoría para que sesionen conjuntamente en el ánimo de que podamos optimizar los tiempos que en este momento, y a propósito de esta crisis por la que atravesamos, es muy urgente optimizarlos, como digo. Yo voy a ocuparme fundamentalmente de lo que consideramos son los ajustes que habría que hacer a esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, partiendo del hecho de que considero que es un trabajo importante, que gran parte de el articulado que debe formar parte de esta ley ya se ha trabajado desde el Ejecutivo, y matices más, matices menos podrían ser recogidos en la ley definitiva. Pero ¿qué es lo preocupante para los integrantes de la comisión y puntualmente para la Defensoría del Pueblo? En primer lugar, y esta es la primera lámina que quiero compartir con ustedes, en primer lugar, no menos de 180 y tantas normas van a ser impactadas por esta ley, esta que estamos abordando el día de hoy. Y esto no se ha debidamente considerado en el proyecto que presenta el Ejecutivo, y esto es particularmente grave y sensible. Pongo un ejemplo concreto. Hoy día todo el mundo parece descubrir que la ley orgánica del Ministerio Público es del año 1981. Es decir, una ley que tiene 40 y pico de años, una ley que es anterior a la Constitución del 93, una ley que no recoge las reglas, los valores constitucionales, que no solamente fueron alojados en la Constitución del 93, sino que además fueron desarrollados por normas infraconstitucionales y por fallos del Tribunal Constitucional y por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este punto aprovecho para decir lo siguiente: un sistema de justicia camina en dos pies. En el normativo, que lo tenemos bastante desarrollado, y en el jurisprudencial. En los últimos 25 años eso se ha venido dando, pero se ha venido dando a través de fallos, jurisprudencia que no ha sido debidamente reglamentada en la normativa, y esta es una oportunidad para hacerlo. Y esta ley, no es la única por supuesto, es una ley que tiene que recoger esta experiencia jurisprudencial de los últimos 25 años. Entonces, esto es lo primero que quisiera decir. Si podrían apoyarme con la siguiente lámina. Bueno, no importa, creo que tienen el material. Ok, ahí están los detalles, son algunos ejemplos de cómo es que esta norma va a impactar. Les quiero recordar también que la ley orgánica del Poder Judicial data del año 1992, también anterior a la Constitución y también anterior a toda esta oleada jurisprudencial que no una, sino 1000 veces invocamos. Y sin embargo no está recogida debidamente en la normativa. Por eso me permito insistir que aprovechemos esta oportunidad para recogerla en esta norma. No es el único lugar. Hay otras normas que forman parte de todo el diseño de reforma que tenemos que hacer, donde sí tiene que desarrollarse con amplitud. Quiero señalar también que esta acotación que hago no es una acotación caprichosa, no es una acotación baladí.
es una acotación central desde nuestro punto de vista. A fines de 1890, Wendell Holmes decía, ¿cuál es el propósito del derecho? El propósito del derecho es predecir el futuro. Ese es el propósito del derecho. Predecir el futuro significa, yo como ciudadano quiero saber hasta dónde puede llegar mi conducta. Quiere decir, hasta si yo transgredo una ley, ¿qué es lo que me va a suceder? Eso, con el tiempo, en el derecho romano germánico, se llama predictibilidad. Nosotros no hemos terminado de diseñar el modelo de justicia y por eso es que no es seguro y por eso es que no es predecible. Este es un tema que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver incluso con la economía. Entonces, a nosotros nos parece fundamental este vacío. Si ustedes leen el proyecto, estoy seguro que lo han hecho, presentado por el Ejecutivo, no hay el suficiente énfasis, no aparece la palabra jurisprudencia. Y esto es grave. Esto tiene que subsanarse. Es más, cuando se habla de la evaluación del juez, se habla de la necesidad de que conozca las normas, que conozca la doctrina, que esté actualizado. Se le pide que haga un ensayo, pero en ningún momento se habla de la jurisprudencia. Para nosotros esto es particularmente grave. Dije en mi anterior intervención que el señor Inostroza hizo lo que hizo justamente por este vacío, porque él sabía que podía modificar la jurisprudencia y hacer del delito de lavado de activos un delito imposible y no iba a pasar nada. Él sabía que podía atenuar la jurisprudencia en materia de violación de menores y no iba a pasar nada. Porque precisamente la manera como está regulada la jurisprudencia en el Perú es tangencial. No está abordada en su dimensión y en su importancia para terminar de completar el diseño legislativo. La razón por la que existe una Junta Nacional de Justicia, una de las razones es justamente ver cómo es que se administra justicia, y uno administra justicia a través de la jurisprudencia y justamente siguiendo los fallos que tienen carácter vinculante. Entonces, esta es mi primera observación, señores congresistas. Pero además, repito, siendo un aporte importante el que se nos presenta, el proyecto también claudica en la necesidad de abordar, discutir un tema que nos parece también medular, central, que es qué modelo de control de jueces vamos a introducir en este nuevo sistema. El artículo 154.3 de la Constitución, es decir, aquel que ha sido refrendado por un referéndum, aborda el tema. Este es el espacio y este es el plano normativo en el que tiene que debatirse el tema. ¿Qué es lo que tiene que debatirse? Si estamos hablando de un modelo de monopolio, es decir, la Junta va a ser la única que controle a los jueces, es decir, un control estrictamente externo, o va a ser un modelo como el que ya teníamos, es decir, donde había controles internos, que claramente, me parece que si no todos, la mayoría, advertimos que ha fracasado, y ha fracasado porque, por ejemplo, en distritos judiciales donde son muy pequeños y hay pocos jueces, se genera una suerte de contabilidad de favores. Porque hoy día yo me siento en la oficina de control y tú mañana te sientas en la oficina de control. Entonces resulta muy difícil controlar en distritos judiciales pequeños, incluso en los grandes. Entonces tenemos que debatir este tema también. Y este tema no le podemos hurtar el cuerpo a este debate, porque si no, dentro de 5 o 10 años se va a estar repitiendo exactamente lo mismo. Este es el momento y este es el lugar de discutir este tema. Podría ser también un modelo mixto, como ya lo fue en alguna oportunidad. Esto significaría que la Junta controle a los jueces, que también hay un control interno, pero que la Junta, en este caso,
podía controlar al controlador, cosa que tampoco se menciona aquí. Este, de nuevo, para nosotros es un tema fundamental, es un tema central que no podemos dejar de mencionar. También otro tema que nos preocupa, señores congresistas, es el de la comisión especial.